irina jatzen da hemen, zakutan, eta zakutik ematen dugu makinean, eta gero iten da leheno bezala, iten zen bezala ogia, astetik orduan eman arte, atatu arte hemen ina da dena. Hemengo ogi guziak denak eskuz pasatu batie. Ez da bat atatzen eskuakin ukitu gabe. Denak eskuz sinatie. Tradizion dugu, hau dugu etxeko ogia, gure bihotzeko ogia hobena urri dugu. Menan bertze ogiak guziak baute ben zerai, gustu difentak batero bertziak, menan denek baute be gauza. Boleria pixkat egiten dugu, guetzako hemengo simplia etxean iten den boleri gauza simpliena, baina jendeak asko maite du. Oporak hartzen dugu martxuan aste bat, pausatu behar da pixkat, gero hartzen dugu bi aste udantzinan, eta gero neguan hartzen dugu berze bi aste. Eta astelenetan dugu pausa. Hemenge asterte goizetan irikitzen dugu igande ordu bat arte. Hola y muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a nuestro rinconcito aquí en la calle San Prudencio número 26 en Camerino, en Vitoria. Esta semana vamos a empezar directamente con Urtzi, que se encuentra en la calle Ramiro de Maeztu número 1 en Ecobaster. No sé si allí nos van a dar consejos de alimentación sana, no sé si es Edu, Chemi, que tiene una aliada siempre entre ellos, pero bueno, vamos a arrancar primero con Ecobaster, así que cuando quieras, Urtzi. A todos ustedes, muy buenas tardes. Ya saben que está ahí Patricia y yo estoy aquí en Ecobaster, en la calle Ramiro de Maeztu número 1. Nos encontramos otra vez con Edu. Edu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la intolerancia de algunos alimentos, como son intolerancia a la lactosa o el gluten. Cuéntanos, cada vez hay más intolerancias en las comidas. Supongo que ahora se conoce más todo este tema. ¿Qué productos se pueden encontrar aquí en Ecobaster? Vale, bueno, a ver, prácticamente, o sea, las intolerancias más comunes, digamos, que hay ahora mismo, pues está la intolerancia al gluten. O sea, primero vamos a diferenciar entre intolerancia y alergia, porque no es lo mismo. Un alérgico, por ejemplo, al gluten, si come derivados de cosas que tengan gluten o derivados de cereales que tengan gluten, puede llegar hasta morir. Y un intolerante, no lo que le puede pasar es pues que tenga digestiones pesadas, que tenga pues eso, o sea, que tenga malestar, pero no corre peligro, digamos, su vida. Que suena un poquitín así, pero realmente si lo vives, o sea, si eres alérgico, pues es una faena. Entonces, pues dentro de las intolerancias o alergias más comunes, pues está la intolerancia o la alergia al gluten. Luego también está a la lactosa, intolerancia a la lactosa, y luego pues alergias al huevo y los frutos secos, que es más o menos pues las más comunes. Dentro de los productos que podáis tener aquí, para el gluten,
por ejemplo, para la gente que es intolerante al gluten, ¿qué es lo que tenéis aquí? Vale, para la gente celíaca, pues bueno, tenemos bastante variedad y pues sobre todo tenemos harinas sin gluten, que son pues la harina de arroz, harina de trigo sarraceno, que se llama trigo, pero no es un trigo, sino es una simiente. Luego la harina de maíz, por ejemplo, eso en el tema de harinas. Luego también tenemos lo que son panes, panes sin gluten, bollería y galletas sin gluten también. Y luego también pues lo que es la pasta y eso, pues pasta y cereales, pues mueslis para el desayuno sin gluten. Al final el gluten está en los cereales pues como el trigo, la avena, que son los más comunes a la hora de hacer pan, a la hora de hacer postres y a la hora de esto. Entonces, pues bueno, se hacen... Y yo con el gluten tengo una pregunta. Una persona que es celíaca, ¿se puede llegar a curar? Es decir, ¿puede llegar a pasar el tiempo y esa persona tomar alimentos con los que ella antes no podía tomar? No, a ver, si te diagnostican una alergia al gluten, o sea, si te dicen que eres celíaco, eso ya va para toda la vida. O sea, al final, pues bueno, tienes que aprender a convivir y a usar alimentos pues que no tengan gluten. Y bueno, pues por eso cada vez se va avanzando más en hacer alimentos que no tengan gluten y cosas así. Una persona que no sea intolerante al gluten y que coma productos sin gluten, ¿lo puede comer? ¿Es apto para todo el mundo? Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, los productos que tenemos para intolerancias aquí, tenemos muchos productos de bollería, de desayuno, sobre todo pues eso, que no tienen, o sea, más que para gente sin gluten, que también tenemos pues para bollería sin lactosa y sin huevo y sin frutos secos, que también hay muchas alergias y mucha intolerancia a esos productos. Y a ver, o sea, lo compra desde gente que no tiene intolerancias hasta, o sea, no dejan de estar menos buenos por ser productos para intolerantes. Y se puede comer, o sea, desde una persona que no tiene intolerancias pues hasta las personas con intolerancias. Hay un mito y se está expandiendo entre la sociedad que el mito dice que si comes cosas sin gluten engordas menos. ¿Eso es así? ¿No es así, Edu? No sé tú si... Hombre, a ver, si comes cosas sin gluten engordas menos. Digamos que lo que hay ahora sí que es pues bastante información acerca de pues eso, de que al final el gluten es bastante, pues se hacen digestiones pesadas con el tema del gluten y hay mucha gente que se está quitando de la dieta sin tener una intolerancia diagnosticada o sin tener una alergia, está quitando los productos con gluten. Porque sí que hay estudios que dicen que es una dieta más saludable, la dieta sin gluten. Pero bueno, también hay estudios que dicen lo contrario. Entonces, en el tema de eso, pero sí que es verdad que es más saludable una dieta en la que el gluten pues no exista. Pues te vamos a dejar aquí, Edu, que sigas con tus labores. Recuerden, Ecobaster, calle Ramiro de Méndez, tu número 1 aquí en Vitoria-Gasteiz. Y yo me voy corriendo a Camerino, donde me espera el entrevistado o entrevistada. Así que, hasta ahora mismo. Pues muchísimas gracias a los dos por esos consejos de alimentación sana, que además nos viene muy bien, sobre todo, bueno, pues porque la alimentación es una parte fundamental de nuestra vida, de nuestro organismo. Esta semana volvemos con la política, volvemos otra vez con invitado político. Él es el secretario general del PSE aquí, en Álava, y se llama Txarli Prieto. Así que, muy buenas tardes, Txarli. Buenas tardes. Ya una pregunta de rigor. ¿Te tuteo? ¿Te trato de usted? Tutéame, por favor. Te tuteo. Bueno, entramos ya en materia porque sé que tienes después una reunión o una cita y, bueno, pues nosotros agradecidísimos que hayas venido para estar con nuestra compañía, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, aquí tengo yo la primera pregunta.
Y aquí me plantean las elecciones europeas. Dejaron muy tocado al PSOE. A raíz de esos resultados que han producido divisiones en los secretarios generales en el País Vasco, Navarra, Cataluña y en España en general. ¿Qué valoración haces un poco de lo que ha pasado? Bueno, yo creo que el Partido Socialista Obrero Español tiene la necesidad de reencontrar un nuevo espacio en la política española. Venimos arrastrando malos resultados desde que se inició la crisis económica, que no supimos encararla de una forma correcta. Estuvimos dudando mucho tiempo de cómo enfocarla. Esto generó mucha alarma y mucha incertidumbre. Posteriormente vinieron unos malos efectos para la mayoría de la población y todo esto nos llevó a una pérdida de confianza de buena parte de la ciudadanía. En ese tiempo hicimos también algunas propuestas políticas, tomamos algunas decisiones políticas por el entonces Gobierno de España que presidía Zapatero y que no gustaron a buena parte de nuestro electorado porque efectivamente nos equivocamos. El Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno de España se equivocó en algunas de aquellas políticas, produjo un cierto rechazo sobre una buena parte de nuestro electorado y eso lo hemos ido luego sobrellevando en las demás elecciones que se han ido celebrando desde entonces. Tuvimos un mal resultado en aquellas elecciones generales, lo tuvimos en municipales y forales y ahora lo tenemos también en elecciones europeas. Por lo tanto, necesitamos reencontrar el espacio del socialismo, necesitamos recuperar confianza entre nuestro electorado, necesitamos que nuestra política tenga una visualidad más de izquierda, más progresista, más anclada a lo que es los principios y lo que es la ideología y el programa socialista. Y bueno, en esa labor estamos. Ahora estamos en una situación de elegir un nuevo secretario general a nivel de España, de Euskadi y también de los territorios y una nueva dirección. Esperemos que esta renovación le dé ese impulso al Partido Socialista que necesita para volver a reencontrarse con buena parte de su electorado que hemos ido perdiendo. Es agradable escuchar, sobre todo, en principio, reconocer errores, ¿no? Porque te estoy oyendo y es muy raro que los políticos sean capaces de reconocer errores. Yo, según lo que me estabas diciendo, puedo entender que, por un lado, o sea, mi enhorabuena en ese sentido, ¿no? El hecho de decir, sí, señores, mea culpa, nosotros nos hemos equivocado, o al menos no es lo que quería el electorado. Y luego, ha sido necesario pasar por tantas elecciones para al final darse cuenta de que algo estaba haciendo mal, porque lo que había en el pensamiento de la gente es que en este país había dos derechas, que las dos empezaban por la misma sigla, por la P y por la P. Entonces, quizás sea el camino ese de volver a decir, reconstruir y decir, o sea, ¿somos izquierdas? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una cosa que se explica, no digo que se justifique, pero que se explica bien diciendo que todas estas elecciones a las que me he referido, en las que hemos sacado un mal resultado, han estado comprendidas en un periodo en el que la crisis se ha mantenido, en el que además la crisis ha ido a más, se ha agravado y por lo tanto eso ha hecho una especie de explosión insoportable para muchas personas, ¿no? Porque no solamente ha habido un castigo político al Partido Socialista en estas elecciones, ha ido habiendo también una baja de la participación y del interés por ir a votar por parte de muchos electores. Por lo tanto, todo esto está muy ligado con este momento de destrucción y de recesión y de situación económica y social negativa para los ciudadanos, ¿no? Por otro lado, yo sí creo que el Partido Socialista tiene una trayectoria, tiene una historia en la historia moderna de España en la que ha gobernado de los años de democracia, de todo este periodo de democracia, más años que ningún otro partido. Durante todo ese tiempo, este es un partido que se ha ido amoldando a esa responsabilidad. El Partido Socialista ha pasado de ser un partido que tiene que hacer sus inicios políticos en la democracia, en la oposición, a ser un partido socialista que ganó en el año 82 con 202 diputados las elecciones, es decir, que tuvo una mayoría absoluta pero amplísima y a tener un poder institucional tremendo. Yo creo que ha habido un tiempo posterior en el que alguien pensó que el Partido Socialista era el partido del país, era el partido del sistema, era el partido que podía abarcar prácticamente
prácticamente a todas las ideologías y casi podía picotear en todos los programas. Y esto, bueno, pues tuvo un periodo en el que quizás algo de esto se pudo hacer, pero en estos momentos lo que se pide por parte de la sociedad, en la que hay unos contrastes brutales, porque hay una desigualdad brutal, es una definición mayor, una claridad mayor. Y en este momento el Partido Socialista efectivamente tiene que hacer una política más claramente social, más claramente de izquierdas. Ahora, de ahí a que yo acepte que el Partido Socialista y el Partido Popular han podido estar confundidos, ha podido ser la misma cosa, yo puedo aceptar que eso haya sido como cabreo y como reacción espontánea de la gente. Ahora, el Partido Socialista Obrero Español es el partido que puso en marcha la universalización de la seguridad social, de la sanidad, de la educación, de las políticas públicas, de las políticas sociales. Es el partido que metió a España en la Unión Europea, el que lo hizo visible en el conjunto del mundo. Es el que empezó con todos los planes de inversión en la investigación para que este país pudiera pasar de una España semirural a una España cada vez más industrial y con más músculo en todos los sentidos de la economía y de las finanzas. Y yo creo que la aportación del socialismo a lo que han sido derechos individuales y colectivos, a la puesta en marcha de un marco de relaciones laborales, de la negociación colectiva, de los derechos sindicales, del acceso a la justicia, todo esto lo puso en marcha el Partido Socialista. Todo esto es lo que con contrarreformas lo ha puesto al revés el Partido Popular y lo que habrá que arreglar, pero a cada uno le demos lo suyo. Es decir, el Partido Socialista deberá de asumir aquellos errores que ha cometido, pero no meteremos los errores del Partido Socialista en la misma bolsa que los excesos y las barbaridades del Partido Popular para decir que es la misma cosa. Quien lo haga, bueno, no estará haciendo un análisis político desde la perspectiva intelectual correcto. No me refería a los errores de unos y los errores de otros juntos, no, me refería a lo que se siente, ¿no? El latir quizás de la gente de la calle es que al final votas socialistas pero no me solucionan nada, y ahora llega lo que se supone que es la derecha, tampoco me soluciona nada, corrupciones en los dos lados. Entonces llega un momento en el que ese es el sondeo de la gente, ¿no? Dice que da igual votar a un otro, quizás por eso la gente ha castigado en estas últimas elecciones, unos quedándose en casa y otros votando a un joven que ha aparecido, que claro, estamos hablando de la extrema derecha, como es Pablo Iglesias. A eso me refería, a que la gente ya está cansada, porque no olvidemos, tú lo has dicho, ¿no? Se hizo una serie de derechos para el ciudadano que se han perdido, pero de la noche a la mañana. Bueno, yo creo que hay que poner a cada cosa en su sitio, y de la misma forma que cada ciudadano se siente una persona singular y que tiene su personalidad, yo creo que hay que respetar también las singularidades y las personalidades colectivas, que las hay. Yo no respondo por lo que hace el Partido Popular. Yo sé que hay a veces popularmente una necesidad o un interés, o simplemente bueno, pues se hace porque se quiere hacer así, una idea de mezclar y de simplificar rápidamente. No todo es lo mismo, no, todos no somos lo mismo, ni a nivel ciudadano ni a nivel colectivo. El Partido Socialista tiene una obra en la vida pública española, en la política económica, social, de derechos, de libertades de este país, que esa es inequívoca, está ahí, es la que hemos hecho y la que además hoy de alguna forma todo el mundo añora. Hoy todo el mundo quiere mantener, por ejemplo, la gratuidad en la justicia, algo que es fundamental para poder preservar los derechos. Suele decir un compañero nuestro que fue ministro que tus derechos valen lo que valen sus garantías, y efectivamente si tú tienes que ejercer garantías sobre tus derechos, necesitarás poder ejercerlo porque puedes acceder. Si no tienes recursos económicos porque se privatiza la justicia, las garantías solamente los tendrán los que tengan mucho dinero. En fin, pongo este ejemplo, pero podría poner muchos en los que la política socialista, con sus errores y con sus baches, con sus lagunas, y la política de la derecha y del Partido Popular no tienen nada que ver, aunque haya habido momentos en los que nos hayamos puesto de acuerdo en cosas que han servido para confundir. Fue una confusión el que el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieran de acuerdo en reformar la Constitución para garantizar que el primer acreedor al que había que pagar era a la deuda de los bancos y era a los especuladores. Bueno, eso ha sido un error. Es decir, ha habido errores concretos, pero ojo, si alguien quiere utilizar un elemento concreto para meter en la misma bolsa toda una trayectoria y toda una historia, yo
yo eso desde luego no lo voy a admitir bajo ningún concepto. Ahora, sí reconozco y sí acepto que en estos momentos la política en general como actividad, como sistema de organización de la ciudadanía y como sistema que tiene que dar respuestas institucionales a los problemas de la ciudadanía está en horas bajas, y que bueno, pues hay unas expresiones populares muchas veces en las que bueno, se tira a dar a todos, ¿no? Pero yo creo que también tenemos la necesidad de poner a cada uno en su sitio, entre otras razones porque ahora hay una serie de problemas que fundamentalmente están provocados por la política del Partido Popular, por esta política de contrarreformas a la que antes aludía, que en algún momento les tendremos que dar la vuelta, y le tendremos que dar la vuelta sobre las alternativas que hay en la sociedad. Y el Partido Socialista es y va a seguir siendo una alternativa, y en estos momentos precisamente lo que estamos es intentando ponerlo a punto, mejorar ese proyecto, mejorar sus caras visibles, coger otro ímpetu, un aire nuevo, hacer un punto y aparte con otro tiempo, pues para precisamente reforzar esa alternativa que queremos ser, porque nosotros creemos que en la ideología socialista, en el programa socialista y en la experiencia de la aplicación socialista, no solo en España sino en nuestro entorno europeo, está lo mejor de toda la humanidad, es decir, el tiempo donde más y mejor se ha repartido la riqueza, donde más y mejores servicios públicos han existido, donde más y mejores derechos individuales y colectivos han existido, ha sido en esta etapa de la Europa que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí los países donde ha habido gobiernos socialistas o socialdemócratas han sido decisivos, han sido fundamentales. Ahí se ha construido esta Europa del bienestar social que en estos momentos añoramos, porque buena parte de ella la hemos perdido. Bueno, nosotros queremos seguir en ese horizonte, buscando hoy un poco esa utopía, porque hoy está más inalcanzable y más complicada que hace un tiempo, pero pensando que eso es posible, porque hubo un tiempo donde se hizo y puede haber otro tiempo donde se vuelva a hacer. Hombre, yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas, sobre todo, que este país necesita alternativas. Sería, impensable tener solamente una. Pero yo te lanzo un reto. ¿Se podría llegar a cambiar la ley bancaria, en el sentido en el que cuando un desahuciado, encima que se queda sin dinero, sin piso, todavía sigue teniendo una deuda de por vida? O sea, eso es pensable. Yo, si no pago un coche, me llevan el coche, pero no debo nada. Pero encima de no tener piso, de no recuperar ese dinero que he dado, y hoy en día, además, que cuando uno no paga no es porque no quiera, sino porque no puede, porque el trabajo es como buscar oro. No hay, no está. ¿Eso no te parece a ti que habría que cambiar esa ley? O sea, tú que además has dicho lo justo es lo justo es que si un banco se queda con un dinero que ya se ha pagado y un piso, esa deuda desaparezca. Vamos a ver, todas las políticas, todas son alterables, todas son modificables. Lo mismo que se construye una política, se puede construir otra de signo distinto. Ahora, pidamos a cada cual lo que puede hacer y no lo que no puede hacer. España no puede tener una mayoría absoluta del Partido Popular y pedir a una oposición que está en minoría en las Cortes Generales que haga una legislación favorable a que en los desahucios, en las situaciones de impagados por los créditos de las viviendas, a uno, además de quitarle la vivienda, le sigan haciendo pagar el diferencial que se ha hecho además de una forma especulativa durante no sabe cuánto tiempo, y que además no tenga luego dónde residir. En fin, esto es un conjunto de barbaridades que efectivamente son posibles como consecuencia de que en este país la mayoría de la ciudadanía optó porque hubiera una mayoría absoluta del Partido Popular, y es el Partido Popular el que sostiene esto. ¿Eso es cambiable? Sí, es cambiable incluso por el propio Partido Popular, si quisiera, porque claro que es soportable que aquellas personas que están en esa situación busquen un sistema de acuerdo, un sistema de encuentro. Hay entidades financieras que lo hacen. Hay entidades financieras que cuando alguien no puede pagar la vivienda, la titularidad pasa a ser del banco, pero el banco durante un tiempo da una serie de opciones y de oportunidades a esas personas, primero para que sigan viviendo, probablemente en un sistema de alquiler, y para que no tengan después una carga económica que le dure de por vida. Hay prácticas bancarias y hay algunas
propuestas de intermediación política que se han ido haciendo fundamentalmente en comunidades autónomas para que esos efectos perversos de este sistema conocido por desahucios no siguieran haciendo tanto daño a la ciudadanía. Pero claro, nos encontramos en esta encrucijada de que algunas cosas, algunos avances se han hecho, pero todavía sigue habiendo un problema importante, todavía sigue habiendo miles y miles anualmente de desahucios que no tienen ningún tratamiento de carácter social, pero esto se hace en un país donde hay una mayoría política absoluta, conservadora, de derechas, en fin, la del Partido Popular. Ya, eso no lo podemos arreglar desde la oposición con discursos, lo tendremos que arreglar también en las urnas votando de otra manera. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque además yo nunca he sido partidaria de una mayoría absoluta, sino que lo que es el gobierno tiene que estar equiparado para tener una oposición fuerte y firme. Tema bancario, pero vamos un poco más allá. Yo las preguntas me las estoy saltando a la torera. Tema social. ¿Qué es lo que haría el Partido Socialista? Vamos a hablar de esos niños que ahora mismo van a carecer porque se lo daban los colegios, los propios profesores pagaban esos alimentos y por lo menos una comida al día completa tenían esos niños. Eso por un lado. Y sobre todo, España es un país que tenemos una población muy mayor. Esa población, muchos de ellos dejan de comprar medicinas porque no les llega, porque no pueden pagarlas y porque si compran las medicinas no comen. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en el 2014 es una barbaridad, es una sinrazón. Yo jamás pensé que me encontraría con un país en el que fuera perdiendo los derechos de forma sistemática, pero a pasos agigantados. Bueno, son dos asuntos muy delicados los dos, y los dos tienen respuesta, pero también hay que ver dónde tienen respuesta y por qué. Efectivamente, en España hay un índice de niños desnutridos tremendos, en una cantidad alarmante. Creo que estamos en los 2 millones y pico aproximadamente, y que de ellos aproximadamente unos 32.000 o una cifra similar están en el País Vasco, que esta es una de las comunidades que se considera más evolucionadas económica y socialmente, y sin embargo ese problema, aunque en una proporción mucho más pequeña que en otros lugares, lo tenemos aquí. Bien, ¿qué se ha hecho frente a eso? Bueno, se ha reaccionado, y no se ha reaccionado solamente desde la solidaridad de algunos profesores en algunos colegios, sino también desde los gobiernos. Por ejemplo, en Andalucía, la Junta de Andalucía ya hizo un plan por el cual los niños no solamente tenían derecho a las comidas necesarias diarias y que a todos los niños en escolarización se les iba a garantizar, sino que luego esos planes incluso se han sostenido en periodos vacacionales, como ahora algunas comunidades autónomas también lo están planteando, porque claro, el niño tiene un periodo en el que va al colegio, pero luego hay 3 periodos y bastante dilatados, uno de ellos muy largo, el del verano, que tiene unas larguísimas vacaciones, y ahí también hay que garantizar la alimentación. Bueno, hay programas también para eso. Efectivamente, este es un problema absolutamente prioritario, en el que nosotros no tenemos ninguna duda de que en este país dinero hay para poder atender la alimentación de esos niños. No tenemos ninguna duda. Le pondré un ejemplo de dónde sale el dinero. Lo que pasa es que para eso hay que tener coraje político, y este gobierno no tiene ese coraje político, el gobierno del Partido Popular. Este país, en el año en curso, en el 2014, solamente de intereses de deuda de sus presupuestos generales del Estado, va a abonar 40.000 millones de euros a distintos bancos de la Unión Europea. Solamente con que esa deuda se aflojara en cuanto al tiempo en el que hay que amortizarla, solamente con que se retocara ese coste de la deuda, que buena parte de ese préstamo está hecho con unos intereses absolutamente especulativos y fuera de toda lógica económica de los tiempos actuales, solamente con eso, bueno, se podría dar de comer y de hacer muchas más cosas, incluida la que se ha planteado. ¿Qué pasa con esta reforma que ha hecho el Partido Popular también? El que tiene esa mayoría absoluta, es el que decidió
que los medicamentos, una parte de ellos se privatizaba y por lo tanto el que tiene dinero pues puede comprárselos y, como se ha señalado, hay personas que, como tienen que elegir, a veces ni tan siquiera eligen entre comprar medicamentos y comer. A veces eligen entre dar de comer a su familia, porque muchas veces esas personas mayores son el único ingreso que hay en una unidad familiar. Y no solamente se están quitando medicamentos, se están quitando también de su propia alimentación, porque ya no les llega ni para eso, para poder dar de comer a otros miembros de la familia. Bueno, pues por ejemplo, en el País Vasco nosotros tomamos una iniciativa cuando ya estábamos gobernando. Patxi López, Lehendakari, se puso al frente en contra de esa reforma. De hecho, hubo un planteamiento de carácter administrativo por parte del Gobierno de España, porque lo habían hecho como una ley de bases y por lo tanto nos afectaba, pero nosotros nos estuvimos negando a ponerlo en marcha. Aquí se retrasó durante todo el gobierno de Patxi López, y después lo que hicimos en el gobierno actual del señor Urkullu fue plantear que la administración pública vasca revirtiera a aquellas personas que tienen menos recursos, entendiendo que igual a todos era más complicado hacerlo por su cuantía económica en el momento que estamos viviendo, pero sobre todo aquellas personas que tenían un tope de ingresos, que creo que se planteó en los 18.000 euros, de ahí para abajo se hiciera una reversión económica hacia los pensionistas, ¿no? Bueno, en eso se está en la compensación económica. Es decir, instrumentos en la política hay. Cuando hay voluntad, se puede hacer, y recursos hay. En estos momentos los recursos que hay en este país son recursos que no es que sean menos y que puedan atender peor a las personas, no, es que se distribuyen de forma distinta a como se distribuían hace 5, 7 o 10 años. Este es el verdadero problema. El problema no es falta de recursos, el problema es cómo se distribuyen los recursos. ¿Se distribuían mejor? No, es simplemente que la parte más especulativa del dinero, la parte más poderosa del dinero, a través de esa especulación, se ha hecho dueña de buena parte de los recursos, ya no solo de los que están dando vueltas por el mundo, sino de aquellos que ya pertenecen a la condición soberana de cada país, y lo que han hecho es, con su poderío económico, apropiarse de buena parte de esos recursos a través de la deuda y de los requisitos que el pago de la deuda se imponen. ¿Esto se puede arreglar? Claro que se puede arreglar, pero con otra política económica. Yo te iba a hacer una pregunta. Yo te voy a preguntar como si fuera, pues bueno, soy una ciudadana más y normal y corriente, pero imaginemos, yo te he oído al principio y no se puede hacer y decir, señores, no voy a pagar tanto dinero porque mis conciudadanos están pasando hambre, porque mis conciudadanos han pasado, muchos de ellos frío, porque no podían pagar la luz, y no les voy a pagar 40.000 millones, le voy a pagar menos, porque eso lo voy a invertir en mi país. Eso es que no se puede hacer, o es que tenemos la necesidad de quedar bien con el resto de Europa a costa de sacrificios muy grandes por parte de muchísimas familias. Vamos a ver, para hacer determinadas cosas primero hay que tener voluntad y después hay que asumir riesgos. Yo estoy por la labor y lo he planteado y lo tengo en mi blog escrito desde hace bastantes años, por cierto, desde el inicio de esta crisis, que nos teníamos que plantar ante la deuda. En Europa la única experiencia que ha habido fue la de Papandreou en Grecia, y a los 2 días dimitió porque no se atrevió a mantener esta posición. Él defendió públicamente que no iba a pagar la deuda. Yo ni tan siquiera he defendido una tesis tan radical como no pagar la deuda. Yo he aceptado que la deuda la tendríamos que pagar, pero que la hiciéramos en otro periodo de tiempo muchísimo más largo, que la hiciéramos con unos intereses más bajos y que no supusiera la amortización de esa deuda un daño tan importante a nuestra capacidad de recursos para las políticas que necesita la ciudadanía española. Claro que se puede hacer, claro que se puede pagar de otra forma, pero para eso hay que plantarse ante algunos poderosos que hay en Europa. Y para plantarse ante algunos poderosos que hay en Europa hay que asumir desde el punto de vista político, social, desde los valores, hay que asumir ese tipo de política. El Partido Popular no la asume y nosotros cuando estábamos gobernando fuimos tibios y tampoco nos atrevimos a hacer determinadas cosas. Yo creo que, vista la experiencia y después de las cosas que están ocurriendo, por supuesto que es momento de reflexionar sobre esto y de replantearse esto. No pagar la deuda, sino hacerlo en condiciones donde
que los que ya son ricos no necesitan nuestro dinero y por tanto pueden esperar, y los que no tienen recursos sí necesitan ese dinero y no pueden esperar. Es que, por ejemplo, oyes a veces países que se les ha condonado la deuda. ¿Por qué? Vale, hay que pagar lo que se debe, pero ¿por qué a unos se les condona una deuda y a nosotros se nos...? Es que yo, en mi casa particularmente, suelo hacer la broma. Yo el cinturón no me lo puedo apretar más porque ya no tengo tela ni más agujeritos. O sea, lo único que me queda es dejar de comer, porque ya el sueldo no sube, los impuestos sí suben, y llega un momento en el que uno se plantea emigrar, y es lógico y normal. Y esto me lo vas a contestar en 3 minutitos, que es lo que me queda, pero quería esto que te acabo de lanzar. Otra cosa, yo no he conocido la guerra civil, ni he conocido lo de las cartillas de racionamiento, pero bueno, viendo a mi madre o a mi abuela, yo ahora cuando veo a la gente que va con el tupper haciendo colas para que le dé la alimentación a 1 kilo de arroz por familia, a mí es que yo no sé cómo era aquello, pero a mí es que me recuerda un poco a eso. Nos falta ir con la cartilla, ¿no? Que tienes la tarjetita de ayuda familiar. Sí. El 2014, o sea, en el tercer milenio, que se supone que éramos un país de lo más avanzado. Bien, sobre las dos cosas. Condonaciones de deuda ha habido a lo largo de la historia en las últimas décadas en algunos países. Fundamentalmente esto ha ocurrido en países latinoamericanos, pero tampoco todo es así, porque es cierto que hay un momento en que hay países que empiezan a crecer, que se plantan, que dicen que no pueden pagar la deuda, pero que sin embargo hacen otro tipo de acuerdos comerciales, por donde muchas veces en esos países se cuelan grandes multinacionales, grandes emporios de carácter económico que explotan sus recursos naturales, que tienen para explotarlos durante centenas de años. En fin, digamos que ha habido cosas distintas, y de hecho también ha habido posteriormente a eso una respuesta. Es decir, ha habido países donde han planteado la nacionalización de algunas empresas que eran extranjeras, que explotaban sus recursos naturales y que eso entendían que era un expolio. Bueno, todo esto es más complicado porque aquí también interviene el derecho internacional, porque también el dinero necesita una cierta estabilidad, porque las cosas no se pueden hacer a la brava, porque si uno hiciera lo que le diera la gana en cada momento, pues también quienes tienen más poder te podrían aislar. Bueno, ahí hay cosas que hay que tratarlas con cuidado. Ahora, sí es cierto que como resumen de todo esto, más allá de condonaciones y de otro tipo de figuras, sí es cierto que la economía hay que repartirla de otra forma, de una forma más justa y más equitativa, que esta desigualdad tan bestial que se está instalando en el mundo, o que está reforzándose en el mundo entre los más ricos y los más pobres, hay que buscarle un punto medio, y bueno, para esto la política sí sirve, porque la política puede hacer leyes, puede proponer medidas, puede plantear formas de resolverlo. Y luego, en relación a este drama que se vive de la gente que no tiene dinero ni para alimentarse, yo creo que el problema de fondo de todo esto es la falta de autonomía económica, y esto se consigue con el empleo. Es decir, el problema número 1 de este país es el empleo. Luego, por supuesto que habrá personas a las que por encima del empleo habrá que ayudarles con algunos recursos sociales, pero la clave de todo esto es el empleo. Un empleo con derechos, un empleo retribuido correctamente, un empleo que sirva para vivir en el modelo de sociedad y de vida que tenemos en estos momentos. Pero la clave es el empleo. Si hubiera empleo, desaparecería esa imagen, esa realidad que vemos todos los días de las personas que para poder alimentarse tienen que ir a algún sitio donde alguien, en el banco de alimentos o en cualquier otro tipo de institución pública, les puedan ayudar. Yo quiero decir que en el País Vasco, en este aspecto, también tenemos un sistema social, de protección social bastante fuerte. Aquí existe la renta de garantía de ingresos y existe incluso las ayudas de emergencia social. Aquí hay bastantes recursos públicos que se ponen a disposición de los ciudadanos para que el que peor esté pueda mantener ese mínimo pues de alimentación y de necesidades más vitales, ¿no? En el País Vasco, en ese sentido, digamos que hemos avanzado bastante, y que nuestra capacidad de autogobierno y nuestra capacidad económica, nuestra capacidad fiscal, ha servido en parte para montar
unas protecciones sociales públicas, en fin, que son mucho más, que defienden mejor a los ciudadanos que en otros lugares. Pero efectivamente hay todavía un campo en el que avanzar y mejorar. Bueno, me ha gustado ese pequeño matiz que has hecho, porque además te iba a cortar yo, pero lo has rectificado tú, porque estamos cansaditos de oír que se ha generado puestos de trabajo, pero en qué condiciones. Pero tú has hecho el matiz. Puestos de trabajo, pero dignos, con un horario y un salario acorde al horario y a tu trabajo, no trabajando 8 horas y cobrando 500 euros, sino porque es una ayuda. Al revés, no te ayuda para vivir. Si me permites, vamos a hacer un pequeño cambio. Vas a hacer cambio de contertulia. Ahora te va a abrir un contertulio, que es Urtzi. Y bueno, no os vayáis, seguimos hablando con Charly. Yo me he saltado el guión porque me parecía más interesante hablar de todo esto. No sé lo que hará Urtzi, pero seguro que Charly tiene muchísimas más cosas que contar. Así que no os vayáis. Esto es un microsegundo. Aquí he llegado, ya he dejado a Chemi y a Edu y a Ecobaster y me incorporo aquí a la tertulia con Charly Prieto, secretario general del PSE de Álava. Vamos a hablar sobre la crisis del Partido Socialista Obrero Español. Se va a renovar el partido, hay ya varios candidatos en liza, pero había un nombre, Susana Díaz, que ha optado por quedarse en Andalucía. ¿Crees que ha acertado Susana en quedarse en Andalucía? Bueno, yo creo que las decisiones personales sobre presentarse o no son decisiones que obviamente están meditadas y yo no tengo todas las claves de por qué uno se presenta ni por qué uno no decide presentarse, pero en cualquier caso yo creo que son absolutamente respetables. Susana Díaz considera que en este momento su compromiso más íntimo es con la ciudadanía andaluza, que lleva poco tiempo en el gobierno andaluz, que es necesario consolidar esa capacidad de gobernar que ella está demostrando, pero sobre la que lleva todavía poco tiempo. Quiere demostrar que efectivamente es una persona que está muy sentida y querida por la comunidad autónoma que tiene más población de este país, y yo creo que es una decisión que tiene obviamente su interés, tiene su explicación y por lo tanto con seguridad tendrá su acierto. A su vez, bueno, pues hay otros que han considerado que tenían que dar un paso adelante, y yo creo que a todos ellos, por la honestidad con la que han planteado primero querer hacerse cargo del partido o querer hacer frente y responder correctamente al compromiso previamente contraído, como es el caso de Susana Díaz, pues yo creo que a todos ellos hay que hacerles un reconocimiento y agradecerles este planteamiento político y este esfuerzo que están haciendo. A lo mejor no me la vas a contestar, Charly, pero bueno, yo te la voy a lanzar porque, claro, tener aquí a un dirigente del Partido Socialista y a las puertas del Congreso, yo siento la obligación de preguntarme por qué candidato te decantarías tú. Bueno, yo quisiera que todo el mundo no hiciera lo que yo, pero sí tuviera en cuenta lo que yo voy a decir, ¿no? Y es que si nosotros hemos inaugurado un nuevo procedimiento por el cual aquella persona que considera que está en condiciones de dirigir a este partido en un tiempo en el que el partido está mal y en el que estamos perdiendo cota electoral, en el que estamos rebajando mucho nuestra influencia en la sociedad en comparación con la que hemos tenido en otros tiempos, si alguien como hemos abierto un proceso para que quien quiera se pueda presentar, si alguien se presenta, lo primero que hay que hacer por respeto a esa persona que da el paso es escucharle, es darle tiempo a que explique qué quiere hacer con este partido, cuál es su valor añadido, qué es lo que propone, qué es aquello que este partido no está haciendo en este momento, pero él estaría en disposición de hacerlo y que por lo tanto le va a dar a este partido un nuevo atractivo, un revulsivo, una mejor instalación y anclaje en ese sector de la sociedad de izquierdas progresista que tradicionalmente ha venido votando al Partido Socialista. Yo creo que hay que dar este tiempo. Yo creo que un pronunciamiento rápido, una significación por alguien es en cierto modo
un poco hacer de menos a los demás, porque cuando te pronuncias por uno descartas a los demás y descartas sin haberles escuchado, descartas sin que haya tenido tiempo las cuatro personas que se han presentado candidatas a explicar políticamente qué quieren hacer. Y yo me desearía y me gustaría que los militantes del Partido Socialista Obrero Español pudieran tener esta tranquilidad y esta capacidad de reflexión, con independencia de que, como todo el mundo sabe, cuando se presentan varios candidatos, pues alguien tiene que hacerles o ayudarles a hacer la campaña, alguien tiene que estar con ellos, tiene que organizar actos, y bueno, pues hay personas que necesariamente se tienen que significar, pero yo creo que esas personas tendrían que ser bueno, pues las menos posibles, y que todos los demás debiéramos de darnos un tiempo prudencial para poder saber por qué avalar a este o a otro, o por qué apoyar a este o al otro, ¿no? Y que esto sea por la política que arriesgan, por la política que ellos van a poner en circulación, y por cuánto nos seduce o cuánto nos gusta esa política que ellos nos proponen. Entre ellos se encuentra un vasco, Eduardo Madina, ¿eh? Hombre, Eduardo Madina tiene el reconocimiento, el cariño, la estima, tiene absolutamente todo por nuestra parte. Es un compañero que primero tiene una desgracia personal como consecuencia del fanatismo, del terrorismo, de los, en fin, de personas que no tienen la consideración de personas que, bueno, cometieron un atentado, quisieron matarlo, no lo consiguieron, y bueno, pues le hicieron un daño físico importante. Bueno, esta persona, Eduardo Madina, no solamente tuvo que luchar contra lo que le pasó por el atentado terrorista, sino que además redobló el compromiso con el Partido Socialista, porque esto le podía haber alejado o le podía haber llevado al desánimo. Todo lo contrario, le llevó a tener todavía mucho más compromiso, no solo con el Partido Socialista, sino con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos. Por lo tanto, una persona que tiene estas características, que ha ido encabezando la lista al Congreso de los Diputados por Vizcaya en los últimos años, que es el secretario general del Grupo Parlamentario y que es portavoz adjunto. Bueno, una persona de estas características tiene, en fin, mucho a su favor y tiene todo nuestro reconocimiento, por supuesto. Siempre tienes presente a Fernando Buesa en tus discursos, o en tu blog también hay alguna cosa sobre Fernando Buesa. Aquello, claro, tú ocupas el cargo que él ocupaba, ¿eh? Bueno, no directamente, porque primero estuvo Javier Rojo como secretario pero general, y en estos momentos sí, yo sustituí a Javier Rojo, y efectivamente este era el cargo que tenía Fernando Buesa, y que igual, si no hubiera sido por el atentado terrorista, todavía lo seguiría teniendo, porque era una persona que también gozaba de un reconocimiento y de un prestigio indudable, y que tenía pues todo nuestro cariño, aprecio y cercanía política y complicidad política, ¿no? Efectivamente, a Fernando Buesa lo tenemos que recordar muchas veces, porque más allá de que el recuerdo sea por justicia con ese tiempo del terror y del horror, también porque es una persona que ha marcado una huella imborrable en todos nosotros, humanamente porque fue un drama para todos nosotros, pero políticamente porque era una persona con unas características de solvencia, de credibilidad, de saber estar, de saber plantear políticamente lo que él defendía, estuvieras de acuerdo o no con él, pero era de mucha claridad en muchos de los aspectos políticos, y por lo tanto siempre está muy presente en nuestro pensamiento y en el mío en particular. Has hablado antes de lo que hizo Patxi López en el gobierno, pero cuéntanos qué opinión o qué balance haces de este año y medio de Iñigo Urkullu en Ajuria Enea. Bueno, esta legislatura empezó fatal, porque primero Urkullu lo que quería era recortar el presupuesto en aproximadamente 1.300 millones de euros, y ese recorte del presupuesto luego lo llevaba a recortar en sanidad, en educación y en políticas públicas, y esto era gravísimo para el País Vasco, porque no solamente afectaba a los derechos de los vascos, sino que también afectaba al desarrollo económico, que no siendo nada boyante ni nada brillante en este tiempo en el que está gobernando, hubiera sido peor sin estos recursos. Y además con el agravante
de que cuando Urkullu plantea que hay que recortar 1.300 millones es porque a su vez el Partido Nacionalista Vasco durante 2 años, los 2 años anteriores a acceder al gobierno, había estado negando permanentemente la posibilidad de una reforma fiscal que le diera más recursos a las arcas públicas, y todo porque gobernábamos los socialistas. Es decir, este es un gobierno que nace en un tiempo de un sectarismo tremendo, ya no solo con el gobierno anterior, sino con la propia ciudadanía vasca, porque le niega soluciones para poder encarar mejor la situación de crisis. Bueno, cuando accede al gobierno, como he dicho, quiere recortar los presupuestos en esa cantidad tan grande y nosotros le paramos los pies, y de hecho presenta un presupuesto en el que hay esos recortes y le decimos que ese presupuesto va a ser rechazado, y nosotros lideramos además la oposición en el Parlamento porque fuimos desde el minuto 1 los que nos plantamos con toda claridad contra ese presupuesto. Posteriormente, y a base de las presiones y de la influencia que ha ido ejerciendo el Partido Socialista en la política vasca, se hace un acuerdo de bases en el mes de septiembre del año 2013 y posteriormente se llega a unos acuerdos presupuestarios para el ejercicio actual 2014, y digamos que se ha enderezado un poquito la política. Ahora bien, todavía vemos en este gobierno vasco, a pesar de que tiene el instrumento político para gobernar, porque hay un presupuesto y porque hay un acuerdo político que define cómo tiene que ejecutarse ese presupuesto, vemos mucha lentitud, vemos muy pocas ganas a veces de hacer cosas, vemos que, por ejemplo, en el aspecto del empleo, donde habíamos incluido una partida muy importante para que desde los ayuntamientos se pudiera crear empleo directo, como la legislación necesaria para poner en marcha estas partidas no termina de salir, sale tarde, sale en una época en la que hay más dificultades para ponerlo en marcha. En fin, hay importantes carencias, y además en el último tiempo pues a Urkullu y al Partido Nacionalista Vasco le ha dado por volver a enredar con el tema del soberanismo, que es algo que en estos momentos no perturba absolutamente a nadie y que es un debate entre un selecto club de gente que tiene ganas de agredirse los unos a los otros. Es decir, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco están en una carrera loca por ver quién es más nacionalista y más soberanista, y esto lo trasladan a la política como si fuera un problema de la agenda política. Pues no, no es un problema, no es una necesidad, no es una prioridad. La ciudadanía vasca no reclama ese debate y por lo tanto meter ese debate en medio de todo esto pues es más problema todavía, y es más de mérito para un gobierno que, en vez de tener que estar prioritariamente y sobre todo enfrentándose a los problemas de la economía y a los problemas del empleo, pues intenta desviar la atención hacia cosas que políticamente son marginales. Por lo tanto, en fin, no estamos viendo un gobierno que esté cogiendo el pulso de la calle y que esté haciendo bien su andadura desde que Urkullu es el lehendakari. Hablando del soberanismo, tú lanzaste una pregunta al gobierno vasco sobre Gure Esku Dago, a ver si le había dado dinero, ¿no? Sí, bueno, nosotros vemos que hay campañas que tienen mucha facilidad para desarrollarse, sobre todo cuando tienen componentes, aspectos de carácter soberanista. Vemos como hay gran cobertura mediática de medios públicos cuando hay iniciativas que tienen que ver con el soberanismo, cuando a la vez vemos mucha cicatería para otros temas de interés general, para la ciudadanía. Y como estas cosas te ponen en alerta, efectivamente yo he hecho una pregunta que todavía no está contestada. He pedido que se haga por escrito por parte del gobierno, si han destinado recursos, cuántos, para qué, en fin, queremos saber todo en relación a ese gran despliegue de esa campaña que en unas pocas horas prácticamente se monta y que efectivamente tiene que tener un soporte que alguien tendrá que decir cuál es para que se haya podido hacer así. Yo nunca he tenido a un mandatario socialista aquí, no tengo el honor de tener a Roberto aquí, pero yo te voy a lanzar a ti una pregunta que le lanzaría a Roberto Jiménez. Si tú llegarías a estar en el lugar de Roberto Jiménez, ¿qué es lo que hubieras hecho? Bueno, primero es muy fácil responder cuando uno no tiene la responsabilidad es cierto. de ejecutar, porque es un brindis al sol. Yo con eso procuro tener bastante respeto. Ahora, lo que yo creo que había que hacer y lo que de alguna forma nosotros hicimos desde el País Vasco en solidaridad con Roberto Jiménez, no en el desenlace sino en el proceso de lo que pasó en Navarra, nosotros estábamos de acuerdo con la primera decisión que había tomado el Partido Socialista de Navarra. Nosotros estábamos de acuerdo con que la derecha en Navarra necesitaba un stop, necesitaba
una alternativa, necesitaba ponerle frente a sus responsabilidades y frente a sus excesos. Esto es lo que intentó en un principio el Partido Socialista de Navarra y siempre tuvo la comprensión y la complicidad, incluso la defensa pública del Partido Socialista. Fuimos distintas las personas con responsabilidades políticas en el País Vasco las que salimos a defender esa decisión que se había tomado en el Partido Socialista de Navarra. Por lo tanto, yo sí creo que la primera propuesta del Partido Socialista de Navarra fue correcta, que era necesaria, que venía bien a la sociedad navarra y venía bien al Partido Socialista de Navarra, y esta es la respuesta. El Gobierno central ha aprobado la reapertura de Garoña. El PSE ha presentado una moción en contra de la reapertura que la han apoyado tanto Partido Popular, PNV y Bildu. Sí, bueno, lo del Partido Popular es una historia que es como la del Guadiana, que aparece y se esconde, ¿no? Que pasa por campo abierto y por valles y también por grutas, ¿no? Porque hoy mismo en las Juntas Generales de Álava el Partido Popular no ha votado con los demás partidos otra iniciativa similar a la del Parlamento que se había hecho en las Juntas Generales. En el Partido Popular hay mucho de oportunismo y mucho de pose. En el alcalde de Vitoria un montón y en el diputado general de Álava otro tanto, y últimamente también en el Partido Popular Vasco. Cuando ellos se ven muy achuchados, cuando ven que hay una mayoría de la población que está en contra, cuando se ven muy aislados en las cámaras políticas, en este caso en el Parlamento o en las Juntas Generales, de vez en cuando hacen guiños. Pero la mejor demostración de que esos guiños no son nada más que poses es que hoy en las Juntas Generales han tomado una decisión que es distinta a la que hace unos días solemnemente anunciaron que iban a hacer e hicieron en el Parlamento Vasco. Pero más allá de los pronunciamientos y enlazando con alguna cosa que ya he dicho a lo largo de esta entrevista, dejémonos de formalidades y a cada uno exijámosle la responsabilidad de lo que significa en cada momento. El Partido Popular no está ya para hacer pronunciamientos, el Partido Popular está para tomar decisiones. Y si el Partido Popular a nivel de España toma la decisión de la reapertura de Santa María de Garoña, a mí el que dos miembros destacados del Partido Popular o un grupo de 10 parlamentarios del Partido Popular aquí hagan una pose, me parece que no tiene demasiado mérito ni demasiada importancia. Porque en todo caso, si estos responsables de aquí tuviesen tanta importancia y tanta influencia, lo que tendrían que hacer es cambiar la decisión del Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular está gobernando, tan responsables de ese gobierno son los que están en Madrid como los que están en Vitoria o como los que están en el conjunto del País Vasco, y eso se llama Partido Popular. Y más allá de las poses que hagan, aquí hay una clara voluntad y una clara mayoría a favor del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, y frente a eso el Partido Popular está por su reapertura. El asunto de las vacaciones fiscales ha dado que hablar últimamente. Has tachado de indecente que el PNV trate de sacudirse responsabilidades. Sí, porque las vacaciones fiscales, ya en el año 93, que yo no era un clarividente, en Juntas Generales, en el año 93, está en las actas, está en la documentación oficial de las Juntas Generales, yo advertí que este es un asunto que la Unión Europea no admitiría, porque era un asunto de carácter desleal, porque no se podía hacer en el País Vasco una legislación que permitiera que determinadas empresas de determinado volumen y con determinadas inversiones pudieran desgravarse de una forma muy crematista en frente a quienes en territorio cercano, en territorio próximo, tenían que pagar unos impuestos distintos. Es decir, la capacidad del concierto económico no daba como para hacer la política fiscal que uno quisiera, sino daba para hacer, como dice el propio concierto, una política fiscal equivalente con el resto de los territorios. Las relaciones de Europa en fiscalidad no son con las comunidades autónomas, son con los estados, y por lo tanto no iba a permitir la Unión Europea que en España hubiera un espacio en el que se hiciera una política fiscal desleal con el entorno en el que se está viviendo. Bueno, esto que ha sido despreciado, esta teoría política que fue despreciada en su día por el Partido Nacionalista Vasco, de la que después se rió mucha gente e incluso se hicieron sesudos artículos de opinión en distintos medios de comunicación, al final ha terminado en una sentencia en la que dice que las vacaciones fiscales, que aquella política fiscal
no era posible y que aquellos recursos que obtuvieron como consecuencia de aquella legislación había que devolverlos. Pero claro, esto es solamente una parte del problema, porque con esto se va hasta el año 2006, me parece que es 2007, pero es que desde entonces lo que además hace el nacionalismo en este país es desafiar a la Unión Europea y decir que no va a pedir la devolución de las ayudas y reírse de la sentencia. Y entonces hay un nuevo pronunciamiento de los tribunales de la Unión Europea donde no solamente hay que cumplir la sentencia, sino que además se aplica una sanción que también hay que pagar. Y esto es responsabilidad principal, fundamental del nacionalismo vasco. Es responsabilidad sobre todo del Partido Nacionalista Vasco, también de algunos que le entraron al trapo, entre ellos el Partido Popular en un determinado tiempo, pero fundamentalmente del Partido Nacionalista Vasco. El rey ha abdicado y para cuando se emita esta entrevista ya estará reinando Felipe VI. ¿Crees que la ciudadanía debía de ser consultada si quiere monarquía o república? Yo creo que el modelo de Estado, el que tenemos con Juan Carlos I, esta monarquía parlamentaria, es la consecuencia de cómo se salió de la dictadura a la democracia, es la consecuencia de una reforma constitucional que se hizo por consenso para que hubiera este modelo de Estado y que efectivamente ha tenido una vida mientras el pacto ha funcionado, es decir, que ha tenido una vida natural. El rey no ha salido de su responsabilidad como rey, no sale de su reinado porque se le haya pedido la ciudadanía, porque se le haya derrocado, sino el rey abdica. Cuando él abdica y después de varias décadas de haber estado al frente de la jefatura del Estado, yo creo que en el momento en el que vive la ciudadanía es un momento propicio para hacer una reflexión, para hacer un debate sereno, para cumplir con los preceptos constitucionales, porque efectivamente la sucesión está en el planteamiento constitucional y por lo tanto yo no digo que se paralice el procedimiento constitucional. Ahora, en la medida en que nosotros estamos defendiendo que es necesario reformar la Constitución para distintas cosas, porque hay que modernizar y actualizar distintas cosas, o porque hay que recoger nuevos derechos, de la misma forma que digo eso, digo que en este tiempo natural perfectamente se puede abrir un debate sobre qué modelo de Estado quiere la ciudadanía. Es más, la ciudadanía quiere ser consultada sobre temas que le afectan, sobre temas generales. No va a ser consultada por todas y cada una de las cosas, porque para eso en este país tenemos un modelo de democracia representativa, pero sí tiene que ser consultada sobre cosas que puedan ser trascendentales. Hay que hacerlo de forma legal, hay que hacerlo con las reformas constitucionales previas que permitan ese tipo de consultas, pero yo por supuesto que estoy abierto a que se haga una apertura de la política a la ciudadanía y se consulten determinadas cosas que afectan al conjunto de los españoles y las españolas. Has defendido que Euskadi siga siendo parte de España, pero que si alguna vez se planteara la posibilidad de que no lo fuera, se tendría que hacer bajo un procedimiento, ¿no es cierto? Vamos a ver, yo expresamente sobre eso no he pronunciado con claridad, porque ese no es un debate que haya estado últimamente. Yo fundamentalmente he hablado sobre la pregunta anterior, tengo además en mi blog un artículo y me estoy refiriendo al modelo de Estado. Ahora, efectivamente, en el País Vasco, si en algún momento hay que hacer algún tipo de consulta, obviamente se tendrá que hacer por un procedimiento constitucional. Y lo primero que tiene que saber un ciudadano vasco, piense como piense y tenga la ideología que tenga, es que Euskadi como comunidad autónoma forma parte de una soberanía compartida. La soberanía del Estado, la soberanía de España, es una soberanía del conjunto de los españoles. Y luego hay comunidades autónomas y hay otras formas administrativas de organizar a la sociedad que pueden tener sus aspiraciones. Pero esas aspiraciones hay que hacerlas efectivamente por un procedimiento que sea constitucional, que sea legal, que sea democrático. Habéis pactado con el PNV a acabar con las cajas de ahorros y convertirlas en fundaciones bajo el paraguas de Kutxabank, que Bildu no está tampoco a favor de esto. ¿Habéis negociado solo el PSI y el PNV? No, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de preservar la existencia de las cajas vascas, no acabar con las cajas vascas. Lo que plantea
la reforma que hizo en el año 2013 en Cortes Generales el Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco, que por cierto es una alianza muy curiosa, porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y no necesitaba el Partido Nacionalista Vasco para nada. Sin embargo, ambos tomaron el acuerdo de reformar la ley y de convertir a las cajas en fundaciones bancarias. Esto llega al País Vasco, hay 3 cajas y quiere que se hagan fundaciones bancarias. Bien, esta ley, que no nos gusta y por eso no tiene nuestra firma y por eso la criticamos, la hemos criticado y la seguimos criticando, es una ley que nos afecta. Como nos afecta, en vez de quedarnos en el discurso y en el testimonio, lo que intentamos es, en los márgenes de la ley, garantizar 4 cosas. La primera, que haya un control público máximo sobre el banco y, por tanto, de la participación de las 3 cajas en el banco. Porque en estos momentos tampoco está claro cuál es la parte que se tiene que privatizar. Hay cuando menos 2 interpretaciones sobre qué porcentaje se tiene que privatizar. Segundo, lo que queremos es que el capital que pueda entrar como consecuencia de esa privatización tenga una composición y un perfil donde se pueda preservar aspectos sociales, es decir, que no sea un capital especulativo, sino que tenga otra orientación. En tercer lugar, lo que queremos es que las cajas vascas sigan teniendo este anclaje en el País Vasco, siga siendo un sector público financiero vasco para que tenga relación con las personas, instituciones y empresas vascas, y en cuarto lugar que tenga una política social, que tenga una obra social que en cantidad y en calidad sea similar como mínimo a lo que ha venido siendo hasta ahora. Bueno, esto es lo que hemos pactado. Hemos pactado en los márgenes de una ley que nos afecta, pero que no nos gusta, que la criticamos, que la rechazamos, pero que está en funcionamiento. En esos márgenes de la ley lo que estamos intentando es que la esencia de lo que ha sido un sistema financiero público vasco con su obra social incluida perdure en el tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo, Charlie. Estaríamos aquí hablando mucho rato. Todavía se me han quedado preguntas en el tintero, como por ejemplo sobre la cocina, Charlie. Pero bueno, el tiempo manda. Te vamos a emplazar de todas maneras a algo de cocina que tenemos por ahí, ¿eh? Vale, pues cuando queráis. Pues nos vamos a despedir. Charlie Prieto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por cedernos parte de tu tiempo, que seguramente tenéis una agenda apretadísima. Gracias a vosotros. Lo de la agenda, eso siempre es un recurso fácil que se suele decir, porque yo creo que todos en esta vida tenemos la agenda apretada y ha sido un placer compartir este espacio. Y nos vamos con Ainara y con Más que Aromas. Nos quedamos aquí con Charlie dialogando, tomándonos un cafecito aquí en Camerino, y hasta la semana que viene. Hola chicos, estamos aquí otra semana más en Más que Aromas. Me encuentro con Ros, Espumita 14, para hablar de las nuevas jabonería que ha traído de fantasía. Son cosas muy diferentes que podéis encontrar en Más que Aromas y que Ros nos va a detallar ahora lo que hay en su catálogo. Ros, ¿qué nos podemos encontrar? Porque veo aquí un poquito variado, pero cosas que para detalles, para regalos, son cosas muy originales. Explícanos un poquito. Sí, esta es una jabonería totalmente diferente. Se basa mucho más en el color, en el olor y en las formas. Entonces, podemos encontrar galletas que huelen especialmente a... ¿A qué huele? Huele a vainilla. Vainilla, cacao. Efectivamente. Sí, entonces, bueno, pues son unos detalles yo creo que estupendos para incluir en cualquier lote de una cestita de regalo. Bueno, son muy diferentes y es una jabonería mucho más artística y mucho... Bueno, no es un producto tan de tratamiento como la que vimos la semana pasada. Luego podéis ver aquí también, pues mira, estos son unas estupendas piruletas de Hello Kitty que verás que el aroma es totalmente diferente. Este huele ya a flores y son rosas de Bulgaria, lo que tenemos aquí. Y lo último es una glicerina de oliva que tiene incorporado una lufa. La lufa es una esponja natural de origen vegetal y la hemos ya incorporado. De esa manera tenemos un 2 en 1
y, como ves, la fragancia es también totalmente diferente. Y estas son la parte, bueno, pues más creativa, si quieres, o diferente para Espumita 14, y es en lo que nos hemos centrado esta semana. Lo que es toda la jabonería artesana, sí, pero más de fantasía. Porque esto realmente se podría utilizar en lo que estamos diciendo, en cestas de regalo, que aquí como un complemento lo podemos hacer en Más que Aromas, añadiendo algún producto de estos, pero también incluso como un capricho propio, porque te guste, porque es una monada, porque huele genial y te apetezca como capricho tenerlo. Sí, muchísima gente lo compra y luego te dice, es que lo tengo en el baño, lo tengo metido en un cajón porque huele tan bien que me da pena usarlo, ¿no? Pero sí, yo creo que es un detalle tanto para uno mismo como para regalar, pues muy coqueto y elegante. Pues bueno, esto es una parte diferente de Espumita 14 y bueno, la semana que viene lo que haremos será ver otra parte de Espumita, que es la cosmética natural. ¿Qué podremos encontrarnos en esa parte más de cosmética natural? Bueno, pues seguramente lo que os traiga es un desmaquillante de argán muy suave. Podemos también traer una Sugar Scrub, que eso ya os desvelaré qué es, arcillas y un serum muy especial. Suena genial, la verdad. La semana que viene no os lo podéis perder porque cualquiera de las cosas tiene una pinta de olor, de sensaciones, que es una maravilla. En cuanto entréis en la tienda, además, el olor que entre las fragancias que tenemos, los aromas y demás, es una maravilla entrar en la tienda. Entonces, pues la semana que viene estaremos con Ros de Espumita 14 y desvelaremos pues todas las novedades. Et plus fort encore, si nos voix, nos accords.